tardes. Se encuentra presente el abogado Jofre Vázquez Chocare. Se encuentra la abogada Giselle Fernández Ríos. El abogado Roberto Zúñiga de Neira. El acusado Chay Danon. Presente. El abogado Juan Carlos Espinosa Giraldes. El acusado Abraham Danon. El acusado David Eskenazi Becerra. Buenas tardes, presente. El abogado Carlos Legua Muñoz. Buenas tardes, presente. El acusado Chay Danon. El acusado No. Chay Danon. Yo te digo de otra manera. Presente. El abogado José Enrique Vidal Hermosa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. La abogada Giselle Fernández Ríos. Eso es para mí, doctora. Estoy ¿qué número es te traigo un hipotético porque ahorita tiene que conectarse para la audiencia de Toledo. Pero ahorita voy a empezar a hacer lectura. El abogado Vázquez Chocare. Presente, doctora. Doctora, ¿me escuchó? Sí, buenas tardes. Gracias. Estamos todos en la secretaría. Doctora, no está, al momento del llamado no han estado presentes la defensa pública Gisela Fernández Ríos, tampoco el abogado Juan Carlos Espinosa Giraldes, tampoco el acusado Abraham Danon, el abogado Roberto Zúñiga de Neira. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Señor doctor Vidal, a ver si se comunica. Ahí está el señor Abraham Danon. Faltaría, ¿no hay ninguna abogada de oficio? La doctora Fernández. La doctora Violeta, voy a comunicar. Falta la doctora Violeta, no está el doctor Espinosa ni la doctora Fernández. David Danon presente, buenas tardes. Sí, señor Abraham Danon, buenas tardes. El penal de Barbadillo no está conectado. Tampoco, doctora. Pascual Valverde, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Valverde. A ver, el señor, a ver, comuníquese con el penal de Barbadillo, ¿qué ha pasado? Señorita Presidenta, para dar inicio a la audiencia. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091-2014, proceso a cargo de la doctora Isaga Pellegrini. Gracias, señorita Presidenta. En efecto, ponga usted, señorita Secretaria, el acta de la sesión anterior en el proceso 7091 de 2014. Todos los acusados prendan sus cámaras. Señor Eskenazi, buenas tardes.
Buenas tardes. Un momento, ¿ya? Vamos a lectura, vamos. Pueden ustedes ya. El acta, señorita secretaria. Bien. Vamos a preguntarle a la señora fiscal si tiene alguna observación a la tradición anterior. Muy buenas tardes, señora directora de debate y a todos los magistrados de esta sala, así como los participantes de la audiencia. Por parte del Ministerio Público no tenemos observaciones al acta. El señor procurador. Sí, buenas tardes, doctora, y buenas tardes con todos los presentes. Por parte de la Procuraduría no hay observación alguna, doctora. Gracias. La defensa del acusado. ¿El doctor Vidal alguna observación al acta? Ninguna, doctora. ¿El doctor Legua? Ninguna, doctora. ¿Doctor Valverde? No hay observaciones, doctora. ¿Doctor Su? Muy buenas tardes. Sin observaciones, señora magistrada. Doctora Vázquez. Gracias, doctor. Doctora Vázquez. Ninguna observación, doctora. Doctor Espinosa. Sin observaciones, señorita magistrada. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Doctora Gisela. Señorita magistrada, muy buenas tardes. Ninguna observación. No habiendo observaciones, se tiene por aprobar el acta de la edición anterior y la señora presidenta la firmará como corresponde. Vamos a continuar con la glosa de piezas de la señora por parte del Ministerio Público. Señorita fiscal. Gracias, señora directora de debates. Como siguiente medio documental, el Ministerio Público ofrece la declaración indagatoria de Alejandro Toledo Manrique. Está otorgada el 15 de julio del 2023, la misma que corre a folios 1987 a 2001 en el tomo 4. Previamente. Necesitaríamos su lectura, por favor. Sí, previamente se da cuenta que no se ha conectado el penal de Barbarío. ¿Tiene alguna información al respecto? La señora secretaria. No obstante, el doctor Su está como abogado del señor Toledo. Estamos en una etapa procesal de glosa que no es necesaria su presencia por ahora del señor Toledo. Lo que pasa que me dan, la semana pasada estaba un poco delicado de salud. ¿Hay alguna información al respecto? Señora directora de debate, se está coordinando con el INPE. En ese momento la secretaria ha ido al INPE a consultar el motivo por el cual no se ha conectado al penal pese a que se ha oficiado con la debida antelación. Bueno, esperemos que se conecte en el transcurso de la audiencia. Bien, continuamos entonces. Tomó nota de las hojas que está solicitando la señora fiscal. Señorita secretaria, para que dé lectura a las mismas. Sí, doctor, un momento, por favor. Ok. Declaración indagatoria de Alejandro Toledo Manrique. 15 de julio del 2013. Para que diga, conoce a Joseph Mayman Rapaport, Abraham Danón, David Saylan Ojalvo. De ser así, indique qué vínculo de amistad y o enemistad le une a las citadas personas, dijo. Respecto al señor Mayman, lo conozco y me une un vínculo de amistad desde principios del año 1980 a la actualidad, con amigos comunes economistas, y cuando yo regresaba de Argentina, cuando desempeñaba un cargo internacional, uniéndome un vínculo de amistad y de mutuo respeto. Independientemente del vínculo que este tenía con mi esposa y mi suegra, nos hemos conocido por separado. Con respecto al señor Abraham Danón, este señor se desempeñó como asesor de seguridad durante mi gobierno y fue recomendado por el señor Mayman, quien había sido su amigo y su instructor en Israel, conociéndolo a fines del año 2000 y trabajó conmigo hasta el año 2006. Me une un vínculo de amistad y respeto profesional. Y respecto al señor David Saylan, lo conozco porque es un alto ejecutivo y lo conozco porque trabaja en las empresas del señor Mayman. Lo conozco desde el año 2002 al 2003. Tengo un vínculo de amistad. Además, quiero indicar que he venido a prestar mi declaración dejando de lado mis actividades académicas, ya que soy respetuoso de las instituciones del Estado. Para que diga, conoce a Melvin Ruderman Goldstein, Claudia Elena Centeno Fuentes y José Ángel Zamora Alfaro. De ser así, indica que vínculo de amistad y o enemistad le une a las citadas personas, dijo.
Respecto a Melvin Rudelman Goldstein, lo conozco circunstancialmente, ya que fue presentado por el señor Avi Danon desde el 18 de enero del 2012, pues es un miembro de la comunidad judía, y para poder dictar una conferencia para toda la comunidad costarricense sobre la Noche de los Cristales Rotos, que trata sobre el inicio de la guerra cruel de los nazis en Europa. La razón de esta circunstancia fue en preparación a dicha ponencia a la comunidad judía que hiciera en enero del 2012 para realizarse el 15 de noviembre del 2012, cuya constancia dejo en copia simple, y mis abogados lo presentarán posteriormente. Lo he visto 3 veces, 2 veces el 18 de enero del 2012 en un evento social y la otra el 15 de noviembre del 2012 con motivo de la realización de la conferencia, no teniendo ningún vínculo de amistad o enemistad. Con respecto a Claudia Elena Centeno Fuentes, no la conozco, y José Ángel Zamora Alfaro, no lo conozco y tampoco sé quiénes son. Para que diga, conoce a Fernando Arbulú Alba, Gabriela María, Angélica León Prado, Farfán de Arbulú. De ser así, indique su vínculo de amistad o enemistad que le une a las citadas personas. Dijo, sí lo conozco circunstancialmente en el año 2012 por unos minutos en mi casa de Camacho, porque bajé al saludarlos ya que me encontraba enfermo. Estuvieron reunidos dichas personas con la señora Eva Fernemun y mi esposa, y yo bajé por un acto de cortesía. Sé que son los dueños de la propiedad que compró el señor Maiman y la señora Fernemun. No me une ningún vínculo de amistad y o enemistad, siendo la única vez que los he visto. Además, yo los conozco a él del club Villa, pero muy ligeramente. Para que diga, conoce a Abraham Eskenazi de Serra, Mario Alberto Aranda Briceño, Moisés Rodolfo Velarde del Vascoa, Pedro Silva Chueca, Carlos Antonio Segarra Colich. De ser así, indica el vínculo de amistad o enemistad que le une a las personas citadas. Dijo, respecto al señor Eskenazi de Serra, no me une ningún vínculo de amistad, y hoy entiendo que es el abogado apoderado de la señora Eva Fernemun, y él estaba autorizado para hacer las compras del inmueble de la señora Fernemun y el señor Mayna. Lo he conocido una vez circunstancialmente en el año 2012 y lo vi en una reunión de mi casa en Camacho donde estaban los señores Puno. Respecto al señor Mario Aranda Briceño, lo conocí circunstancialmente en el año 2012, por 5 minutos, ya que mi suegra me encargó visitar la oficina que pensaba comprar y me lo presentó el señor Moisés Velarde en su oficina, la cual se encuentra ubicada en el edificio en Vega, no uniéndome ningún vínculo de amistad, no manteniendo conversación por teléfono con dicho señor. Con el señor Velarde he conversado 2 o 3 veces, ya que es el gerente general del edificio Omega, con quien me reuní en su oficina. Probablemente hemos conversado una vez por teléfono. No tengo vínculo de amistad. Es un señor aparentemente decente y es el gerente general del edificio. Contactándola, una corredora, la señora Fernemun, y a su vez ella me solicita que visite al gerente general para darme una opinión para una inversión en la oficina. Al señor Pedro Silva Chueca no lo conozco y no sé quién es. Al señor Carlos Segarra Colich lo conozco, me uní en amistad con él desde hace 15 años y es mi colaborador mío. Lo conocí en el Club Villa cuando ingresé al gobierno, lo contrataron los administradores para que trabaje en Palacio de Gobierno como asistente administrativo. Para que diga, conoce a Juan Luna, Jaime Alejandro Murguía Cabero. De ser así, indique qué vínculo de amistad y o enemistad le une a las citadas personas. No lo conozco a ninguno de ellos y no vincula ningún grado de amistad o enemistad. Para que diga, conoce a David Weidman y Paul Steve Aleman Florines. De ser así, indica el vínculo de amistad y o enemistad que le une a las citadas personas. Respecto al señor Weidman, sí lo conozco desde el año 2000. Ha sido mi congresista y segundo vicepresidente de la República. Obviamente me une un vínculo de amistad porque decidí escogerlo como congresista y como vicepresidente, y no milita más en mi partido y no tengo amistad, pues ahora no lo veo. Al señor Paul Alemán lo conozco como corredor de inmuebles desde hace 3 o 4 años porque conocí a su padre, quien ya falleció. No me une amistad ni enemistad, como ya dije, es un corredor de inmuebles en las Casuarinas. Para que diga, ¿cuál es su ocupación y en qué país radica? Dijo, soy académico economista en recursos humanos, tengo un doctorado en Stanford y 2 maestrías de la misma universidad. He enseñado en la Universidad de Harvard, de la Universidad UACEBA, el Pacífico Católica, EXAN, y actualmente me desempeño como investigador principal en un centro de altos estudios de democracia, desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, radicando actualmente en California, Estados Unidos. Además, soy conferencista internacional y consultor internacional en temas de mi especialidad, las cuales no tienen nada que ver con empresas en Perú. Esto para evitar cualquier conflicto de intereses. Para que diga,
¿Qué empresas tiene personal y familiares? Dijo, tengo una empresa de consultoría global sobre asuntos económicos y de inversión en el mundo, con la explícita tangencia de que no hago ninguna consultoría en el Perú. En inglés se llama Global Economy and Investment, la misma que está fuera del Perú y se encuentra en Panamá, formada en el año 2010-2011, la misma que ha sido formado solo y tributo en los lugares en donde me toca tributar. En el Perú no tengo empresas y a nivel mundial una sola empresa consultora, la que mencioné en Panamá. Asimismo, mis ingresos varían mucho de año en año por la multiplicidad de responsabilidades, y es en Panamá porque no quería hacerlo en Perú para evitar cualquier conflicto de intereses. Para que diga, ¿qué bienes tiene? Dijo. Tengo dos bienes familiares en Perú, una mi casa que adquirí hace 17 años en Camacho, en La Molina, en donde resido, y lo compré con un crédito hipotecario en un banco nacional. Y una casa en Punta Sal a la cual vengo yendo por más de 30 años. En otros lugares no tengo. Para que diga, ¿cuál es la situación de la señora Eva Fermund y actualmente dónde domicilia? Dijo, ella vive en Bruselas, Bélgica. Sin embargo, en los últimos 10 años trata de pasar tiempo cuando es invierno en Bélgica. Pasa el verano en Perú, y cuando estamos en Estados Unidos nos visita. Actualmente se encuentra en Bélgica. No tiene un estado de salud complicado, ella tiene 86 años, pues adolece de un problema al corazón y a las vértebras. Para que diga, usted ha indicado que ha conocido al señor Melvin Ruderman en el mes de enero del 2012. Detalle en las dos oportunidades que ha señalado en la respuesta anterior la forma y circunstancia en que lo ha visto y ha tratado, dijo. Lo he visto en una ocasión social en una cena el día 18 de enero del 2012 y me presenta a las autoridades de la comunidad judía para concretar la conferencia, ya que me querían invitar a la comunidad judía. La segunda vez, circunstancialmente, me lo presentó el señor Dannon en su estudio, porque el señor Melvin es un antiguo miembro religioso de la comunidad judía. Es de nacionalidad costarricense. La razón de todo esto es porque yo estoy casado con una mujer francesa israelí, militante de la defensa del Estado de Israel, y es por eso que tengo una vinculación con las comunidades judías, no solo de Costa Rica, en Israel y en el mundo. Mi mujer es judía hebrea, estudió en Israel, por eso es que esta organización no es solo esta, sino hay muchas, como mencionaba. Costa Rica y la conferencia sobre las noches de los cristales rotos que se efectuó, y está grabada, y la ocasión es el inicio de los crímenes genocidas del nazismo en Europa, la destrucción de las propiedades de los judíos en Europa, sinagogas y negocios. Soy amigo de Simón Pérez, presidente de Israel, soy miembro del directorio del Centro Pérez por la Paz Mundial que dirige el presidente Simón Pérez, y he sido y soy frecuentemente invitado por las asociaciones israelíes en el mundo. Y esta no es la única. Fui invitado por el señor Ganón para conocer a uno de los líderes de la comunidad judía. No traté nada de la empresa Ecoteva, desconozco. Esta reunión duró de 20 minutos a 30 minutos. Para que diga, en dicha reunión escuchó usted que el señor Abraham Danón se asesoró con el señor Rudelman para la creación de la empresa Ecoteva al señor Rudelman. Dijo, lo niego rotundamente. Para que diga, ¿por qué los medios periodísticos y televisivos y de prensa escrita ha llegado la información que usted se reunió con el señor Melvin Rudelman para efectos de crear o indagar de la empresa Ecoteva Consulting Group? Dijo, lo niego rotundamente, y por el comunicado que he leído por el dueño de los fondos, el señor Maiman, quien en un comunicado publicado ha negado rotundamente que yo tengo que ver en la fundación de Ecoteva, o que tenga algo que ver con los negocios del señor Maiman en Costa Rica. Si yo tuviera que creer a todos los miembros, a los medios periodísticos, yo nunca hubiera llegado a ser presidente de la República. Para que diga, cuando se reunió con el señor Mario Aranda Briceño en la oficina del señor Velarde por el espacio de 5 minutos, como usted ha indicado, ¿qué tema trató con esta persona? Dijo, tenía por encargo de la señora Eva Ferran por haber la disponibilidad de una oficina que estaban interesados en inversión. Me lo presentó el señor Moisés Velarde y me dijo que tenía 2 oficinas que estaban hipotecadas y tenían intereses de vender una de ellas. Hablábamos de órdenes de magnitudes, pero yo no tenía ninguna orden de hablar de precios. Para que diga, usted fue a hablar con el señor Aranda Briceño sobre la oficina de la Torre Omega, si el apoderado de la señora Eva Fermund es el señor Eskenazi Becerra. Dijo, yo soy el yerno de la señora Fermund y quería una opinión sobre la oficina de mi parte. Para que diga, ¿qué trato con el señor? ¿Qué trato con el señor Velarde cuando usted lo ha visitado en las oficinas de la Torre Omega? Dijo,
El señor Moisés Velarde es el gerente general del edificio Omega y aún está inconcluso de independización. La señora Ferremun recibió el nombre de él y es este quien me avisó sobre la posibilidad de la venta de una de las oficinas del señor Aranda, y es ahí donde se concretan los 5 minutos con el señor Aranda. Los corredores se conectan con él y ellos le avisan a la señora Ferremun, quien luego me pide una opinión para que diga ¿qué intervención tiene el señor Segarra Collis en la compra-venta de las oficinas de la Torre Omega? Dijo ninguna. Para que diga ¿qué empresas tiene usted con el señor Avi Danon, David Sailan y Joseph Maiman Rappaport? Dijo. Me remito a mi respuesta anterior. No tengo ninguna empresa con los señores y la única empresa es la que he mencionado anteriormente. Para que diga ¿tiene conocimiento de las empresas de Costain y Quality Cleaners de Costa Rica? Dijo. No tengo conocimiento. Para que diga ¿tiene conocimiento cómo se forma la empresa Ecoteva Consulting Group? Dijo. Desconozco. Para que diga ¿tiene conocimiento cómo se acordaron los negocios entre la señora Eva Ferremun y el señor Maiman sobre la casa de las gasolinas y las oficinas, el edificio de la Torre Omega? Dijo. La pregunta es muy importante porque hay que ponerlo en contexto del tiempo. Hoy conozco por las declaraciones del señor Maiman que dicho señor tiene un fondo fideicomiso en Costa Rica, país en el cual viene participando desde 1985, y a través de un nominal agreement tiene un fondo, si entiendo bien, por 20 millones de dólares para realizar inversiones en diferentes rubros. No conozco las tratativas entre el emisor y el señor Maiman. El comunicado dice que él cree el fideicomiso en Costa Rica. Yo no conozco los negocios de la señora Ferremun y tampoco creo que lo sepa mi esposo. El señor Maiman, conozco a la señora Eva desde hace 40 años y ambas familias atravesaron la misma crueldad de la desgracia mundial del Holocausto. Y se ha dicho que la señora Ferremun, cuando yo dije inicialmente, no teniendo toda la información, y de una avalancha de periodistas que se inició en el mes de enero y febrero, yo tenía la información de que existía un fondo mixto. Es por eso que al no tener toda la información, la señora Ferremun, como muchas familias, los que conocen de la historia, son personas de una generación traumada por la guerra. La señora Ferremun perdió su esposo, su hijo y hermano, y han dicho que yo he dicho que es víctima del Holocausto, y han escuchado a personas que fueron amigas mías. De acuerdo y te sacarán los ojos. No es verdad que fue víctima del Holocausto. Quiero que sepa que nosotros hemos pedido a las autoridades de Bélgica y Alemania para certificar que fueron víctimas o no. Me he tomado el trabajo de indagar sobre esto, porque me parece una crueldad negar lo que sucedió en el mundo. Esto ya me parece al presidente de Irán. Tengo los documentos en originales y los presentaré traducidos a usted. En este acto dijo las copias que serán presentadas son aposillados, lo que consta, lo que he dicho, y están traducidos y mis abogados los presentarán oportunamente. He escuchado en la televisión de un señor que se presentó aquí en donde indica que la señora no es víctima del Holocausto. Dicha señora me menciona que sus ahorros se están desvaneciendo ya que las tasas de interés de los bancos europeos son negativas. Tampoco su hija sabe, entonces podrá entender que ya a fines de enero un medio de comunicación viene Stanford, Cuarto Poder, y me pregunta sobre el financiamiento de la compra de estos bienes por la señora Ferremun. Mi respuesta ante la información precaria que yo tenía era debidamente por los fondos de ella, y fondos mixtos, y desconocía yo que hoy conozco que existía una estructura financiera de que el dueño de los fondos era el señor Maiman, el cual era administrado por el señor Danon, y que parte de estos fondos han sido intervenidos en un país puntaje como el Perú en diferentes sectores, pero principalmente en el sector inmobiliario, y es altamente rentable. Me preguntó tanto la señora Ferremun como el señor Maiman de cuál era mi opinión sobre inversiones en el sector inmobiliario en el Perú, y yo les respondí que eran muy atractivas, y hoy sé eso. Es más fácil pronosticar el pasado. Hoy no sé que hayan un agreement y un fondo que estaban destinados para varias inversiones en diferentes partes, una de ellas en Colombia, pero vino la crisis del 2008 y 2009, pero el giro de las inversiones cambiaron. Hoy entiendo eso. Quiero ser muy honesto, que en enero con la información que yo disponía fue la información que yo di. Yo no conozco los negocios de mi suegra, yo no conozco los negocios en detalle del señor Maiman. Sé que tienen varios negocios en el mundo, pero yo no soy el hombre de macro, yo conozco esos detalles. Yo no conozco la finanza de la señora Ferremun por las razones que yo expliqué. Para que diga, ¿tiene conocimiento quién presenta a la señora Eva Ferremun al momento de constituir la empresa Ecoteva Consulting Group en enero del 2012 en Costa Rica? Si ella no se encontraba en dicha fecha, dijo desconozco.
Para que diga, tiene conocimiento si su esposa, la señora Elian Carr, le propuso proyectos inmobiliarios al señor Maiman. Dijo, posiblemente me mencionó que su madre y el señor Maiman estaban explorando la posibilidad de inversión privada en el sector inmobiliario en el Perú, posiblemente a fines del 2011 e inicio del 2012. Recuerde que soy economista y es natural que la esposa y la suegra pregunten al yerno su opinión. Siempre apoyaré obviamente a mi esposa y siempre apoyaré con mis conocimientos a mi suegra, pero hasta el punto de donde desconozco al nivel de sus finanzas. Para que digan, ¿tiene conocimiento cómo el señor Maiman contacta con la señora Fermi sobre estos negocios? Desconozco. Para que diga, su persona o la señora Elian Carr efectuaron la búsqueda para la compra de la casa en Las Casuarinas. Bien investigado, dijo. Si tanto la señora Fermi como el señor Maiman en un punto dado, no recuerdo la fecha, pidieron que identifique posibilidades de inversión privada, particularmente en Las Casuarinas, y tanto la señora Fermi como su hija y algunas veces yo los acompañé a buscar esas posibilidades. No recuerdo el año, pero debieron haber sido en el año 2012. Antes de esos años, no recuerdo, pero podría haber sido a fines del 2011, cuando concluyó la campaña presidencial. Vimos varias casas que respecto del inmueble comprado mi señora y la señora Fermi lo vieron. Para que diga, ¿en qué circunstancias usted y la señora Elian Carr contactaron con el señor Paul Aleman Florines para la búsqueda de la casa de Las Casuarinas? Bien investigado, ya que esta persona ha indicado que él se encargó a pedido de usted para la búsqueda de dicho bien, dijo. Desconozco, lo que sí sé es que el señor Aleman mostró a la señora Fermi y a mi esposa y algunas veces a mí diferentes casas en Casuarinas, pero del bien investigado no. Para que diga, ¿en qué circunstancias usted y su esposa contactaron al señor Paul Aleman para ver otras casas en Casuarinas? Dijo, el señor Paul Aleman se dedica al corretaje y particularmente en Las Casuarinas nosotros no hemos buscado, él ha contactado con nosotros y su padre nos hizo referencia a que su hijo se dedicaba al corretaje, pero esta información cuando era presidente, esto en el año 2005 a 2006. Él nos llama y nos dice que existe posibilidades de unas casas para vender en Casuarinas, siendo que él nos llama cuando la señora Fermi quería algunas posibilidades de casa, exploraba las posibilidades de inversión en el sector inmobiliario en Casuarinas. Y este señor se entera y nos llama y nos presenta varias casas. Yo presumo que él se entera que ya tenemos amigos comunes y que son amigos del padre, nos muestra posibilidades, pero ahora sé que hay empresas de corretaje. Espero que cuando se ejecute la compra-venta, hoy sé quién paga la comisión es el vendedor, pero nos mostró muchas, pero el señor Aleman no ejecutó ninguna, pero como me mostró muchas, pero por ello no recordamos el precio, no acordamos el precio, para que diga. El señor Paul Aleman indique, ¿qué explicación da que el señor Paul Aleman indique que la casa de Las Casuarinas, materia de investigación, le fue mostrada a la señora Elian Carr, pero después se entera que ella misma busca a los vendedores para dejarlo así fuera del negocio? Dijo. Primero, desconozco ello. Segundo, de que hay otra señora corredora que el señor Arbulú buscó a esta señora para que se venda la casa, pero me parece lo que yo conozco no ha sido así. Es más, hay una señora que dice que el señor Arbulú le encargó la venta de la casa y está reclamando su comisión, lo cual es tema de ellos. Para que diga, el correo de la señora Elian Carr, car@yahoo.com, y el de usted, a toledo@stanford.edu, dijo que sí. Para que diga, reconoce el correo remitido por el señor Paul Aleman a la señora Elian, que corre a Fojas 1824-1825, copiado su correo que en este acto se le pone a la vista, en el que se indica: le pido por favor, en aras de la honestidad y lealtad con la que siempre he trabajado con ustedes en el año 2009, enseñándole todas las propiedades en Casuarinas que se me ajustaban a su requerimiento, me confirma esta información, pues como comprenderá, de haber llegado a un acuerdo de compra, hay una comisión de por medio por mi trabajo que se tiene que pagar. Refiriéndose, me ha llegado la información que ya finiquitó la compra de la propiedad del señor Arbulú, ubicada en Cascajal 709, Casuarinas. Sí. Primero, yo no veo los correos de mi esposa y tampoco mi esposa ve mis correos, y ahí donde me copian no recuerdo. Para que diga, recuerda que ya desde octubre del 2010 recibía correos del señor Paul Aleman, y por qué motivos, no recuerdo. Para que diga, tiene conocimiento cómo la señora Eva Fermi contrató los servicios del señor Eskenazi Becerra y del señor Juan Luna, dijo, desconozco.
para que diga, ¿tiene conocimiento si la señora Elian Carr participó de las tratativas de las oficinas de la Torre Omega? No tengo conocimiento. Para que diga, ¿tiene conocimiento quién paga el mantenimiento de la Casa de las Gasolinas y de las oficinas de la Torre Omega? Dijo, presumo que fue la señora Eva Fernández. Para que diga, ¿tiene conocimiento quién asesoró o acompañó a la señora Eva Fernández para la suscripción del nominal agreement el 12 de febrero del 2012, que obra Fojas 1888, y del contrato de préstamo de Coteva Consulting Group a Eva Fernández el 15 de noviembre del 2012 a Fojas 1881, que en este acto se le pone a la vista, dado que el señor Mayman ha indicado que se ha reunido con ella para la firma de los mismos, y si conoce el contenido de estos contratos. Desconozco. Entiendo que todas las decisiones las hace directamente el señor Mayman y da instrucciones al gerente encargado del fondo, que es lo que supongo que desconozco los contenidos de los contratos. Para que diga, ¿quién propuso a la señora Eva Fernández para hacer negocios con el señor Mayman? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene conocimiento por qué en marzo de este año la señora Eva Fernández deja de ser presidenta de Coteva y se nombra al señor Xavier Saylan en su reemplazo? Dijo, desconozco enteramente. Para que diga, ¿por qué su partido Perú Posible remitió comunicados de prensa indicando que la compra-venta de la Casa de las Gasolinas era una compra-venta personal de su suegra Eva Fernández? Dijo, me remito a mi respuesta previa. Número 1, si ven la secuela de la fecha del comunicado, que son a fines de enero a febrero del 2000, de febrero, de donde surge la avalancha de comunicacional, y no tenía, como he dicho anteriormente, toda la información de parte de la señora Fernández y del señor Mayman, ya que existía una estructura financiera que desconocía y consecuentemente que por ser yerno de la señora vino esta avalancha comunicacional contra mí. Segundo, este comunicado está firmado por mí. Si bien es cierto, tiene el logo de Perú Posible, dice que es por información que yo tenía ese tiempo. Hoy mucho agua ha corrido bajo el puente y tenemos la información y está absolutamente claro del origen y la licitud de los fondos con los cuales hicieron las inversiones privadas inmobiliarias, con las cuales yo no tengo nada que ver. Y no saqué un comunicado aclarando esto porque soy un respetuoso de las instituciones y de las autoridades, porque he tenido una situación suya y ahora se la estoy dando. Para que diga, ¿por qué la señora Eva Fernández, siendo su suegra y teniendo conocimiento del origen del dinero que es del señor Mayman, según esta persona lo ha dicho así, ¿por qué no se lo dijo usted para aclarar esta situación? Dijo, preguntándosele a la señora Fernández, lo que yo dije es en el comunicado, y lo que dije públicamente fue porque yo tenía toda la información, porque yo no tenía toda la información, y porque la señora no me dijo, porque es una persona absolutamente reservada y traumada por la guerra, incluso ni su hija sabe sobre sus negocios. Para que diga, usted dio cuenta en el Congreso sobre los contratos, nominal agreement y contratos sobre la señora Eva Fernández con Ecoteva, dijo, sí di cuenta de esos contratos a los señores de fiscalización, lo cual fue a fines de mayo o julio del año en curso. Pero hay que tener en cuenta la secuencia del tiempo y de la información de la cual yo disponía. Para que diga, ¿tiene conocimiento por qué la señora Eva Fernández en su declaración en sede consular no indicó sobre los contratos antes mencionados y que el dinero invertido en estos bienes inmuebles comprados por ella pertenecían al señor Mayman? Dijo, no sé por qué yo no estuve en su declaración. Para que diga, ¿con qué dinero usted ha pagado la hipoteca de la casa de Camacho a 217 millones, $007.00 y la hipoteca de la casa de Punta Sual $277.309? Dijo, la casa de Camacho nuestra la vengo pagando desde hace 17 años. Autoricé a mi secretaria los pagos y estaban cobrando 11% de interés. Y cuando me di cuenta de eso, le pedí a mi amigo Mayman que para cerrar la pequeña diferencia de la casa después de 17 años de pago, que me haga un crédito para pagar la casa de Camacho y también me otorgue un crédito para pagar la casa de Punta Sual. Y esto fue a través de una conversación telefónica. Estos fondos vinieron de un fideicomiso que él tiene en Costa Rica a través de las transferencias del fondo de fideicomiso de la cuenta del Banco de Crédito de mi amigo Francisco Elguero para cancelar la casa de Punta Sual, quien fue la que compró para mí la diferencia del pago de $277.309 fueron pagados directamente al banco donde se encontraba la hipoteca de la casa, que era al Banco Scotiabank de Lima, precisando que dicha transferencia fue de banco a banco, lo cual fue canalizado a través del apoderado de la señora Eva Fernández, el señor Eskenazi.
para que diga. ¿Sabe quién maneja la tarjeta del banco de la señora Eva Ferremun si ella no se encuentra en Lima, del Banco de Crédito del Perú? Dijo, no lo sé. Para que diga, como ha indicado el señor Joseph Maiman, el embargo de los bienes a favor de Coteva no ha podido ser inscrito en los registros públicos. Tiene conocimiento porque la señora Eva Ferremun no ha transferido estos bienes al señor Joseph Maiman, ya que es el dueño de la inversión. Dijo, desconozco. Para que diga, ¿usted ha transferido de sus cuentas de dinero a las cuentas de Eva Ferremun o de Coteva Consulting Group? Dijo, nunca. Para que diga, ¿cuántos pagos ha recibido el señor Maiman por las consultorías que le ha realizado esta persona, conforme lo ha indicado el señor Maiman? Dijo, como he mencionado en una respuesta anterior, tengo una sola empresa sobre asuntos económicos y una de ellas no tiene nada que ver con alguna empresa en el Perú. Y dos, cada consultoría que hago, tengo un compromiso de confidencialidad, por eso se encuentran declarados. Para que diga, ¿tiene conocimiento porque el señor Maiman no puso su nombre en la empresa de Coteva Consulting Group? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿a nombre de quién está inscrito la Casa de Camacho y Punta Sal? Dijo, a nombre de Eliancar y Alejandro Toledo, conforme poseen los registros públicos. Para que diga, ¿usted ha hecho un adelanto de herencia respecto a sus bienes? Dijo, primero se hizo una separación de bienes en la casa de Camacho. La casa está en nombre de Eliancar y Alejandro Toledo en la notaría Parra. Ambas casas están en nombre de Eliancar y Alejandro Toledo. La casa de Camacho en la notaría Parra y la otra en una notaría de Tumbes, pero no hay un adelanto de herencia. Para que diga, ¿se le ha aperturado alguna investigación en Costa Rica por las cuentas de Coteva Consulting Group o alguna otra empresa? Dijo, no. Para que diga, ¿sabe qué cuentas y de qué empresas se han inmovilizado las cuentas del señor Maiman en Costa Rica? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene conocimientos de que existieron medios de pago por la Casa de las Gasolinas por la que la notaría Murguía Cubrero refirió que hubo medio de pago y después lo regularizaron? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿en cuántas oportunidades usted se ha reunido con el señor Avidanón desde el año 2006 a la fecha y dónde se realizó? Dijo, es un amigo mío y me une una amistad, ya que fue a quien contraté para que cuide mi vida como jefe de seguridad durante el tiempo que fui presidente de la República. Lo veo cuando viene al Perú o cuando voy a Israel. Para que diga, ¿en qué estado se encuentra la investigación que se le sigue ante la Fiscalía de la Nación, Unidad de Enriquecimiento Ilícito, denuncia 136-2013? Dijo, solo conozco que está aperturado, pero aún no me han notificado para declarar. Para que diga, en este acto la señora Procuradora solicita a la señora Fiscal Provincial realizar las siguientes preguntas. Para que diga, usted ha declarado en la entrevista que brindó al periodista Álvarez Rodríguez con fecha 23 de mayo del 2003 y también en el programa Cuarto Poder a la periodista Graciela Villayasis, que con fecha 26 de mayo que entre el 18 y 21 de enero acompañó a Costa Rica a la investigada Eva Ferremun y participaron en una cena con el abogado Melvin Ruderman. Sin embargo, la investigada, según su reporte migratorio, estuvo en Perú desde el 28 de noviembre del 2011 al 1 de mayo del 2011. ¿Qué explicación puede dar al respecto? Dijo que si ha leído los medios de comunicación, fue un error haber expresado que acompañé al señor Ferremun, que nunca lo hice y que más bien, como he dicho en mi respuesta anterior, fue invitado por el señor Landón para conocer a los miembros de la comunidad judía y exponer sobre la noche de los cristales rotos el 15 de noviembre del 2012. Para que diga, en su declaración ante la Comisión de Fiscalización ante el Congreso, usted ha señalado que viajó a Costa Rica entre los meses de febrero y marzo del 2012 y se reunió con el abogado Melvin Ruderman y ha cenado con el vicepresidente de dicho país. ¿Puede señalar cuáles fueron los temas tratados con esta persona? Dijo. Entre enero y marzo y hoy he precisado que es el 18 de enero y ese rango que he dicho y como consta en el registro migratorio y en mi pasaporte. Yo he checado mi pasaporte y puedo mostrarle la página 17 donde se aprecia que estuve el día 18 de enero y luego el 15 de noviembre del 2012, que es la fecha de la conferencia. Y cuando fui al Congreso no chequé mi pasaporte y veo aquí la fecha exacta, pero si es una cuestión de datos, eso lo estoy aclarando ahora. El señor Avidanón fue quien invitó, ya que fue la comunidad, fue quien mostró su interés
de que considere la posibilidad de dar una conferencia en Costa Rica con motivo del acontecimiento de los hospitales rotos en el mes de noviembre. Y ahí me presentó al señor Melvin Rudeman y al vicepresidente de Costa Rica, Lieberman, quien es miembro de la comunidad judía, y tratamos temas de comunidad judía y de temas de Medio Oriente. Para que diga, la investigada Eva Fermi ha manifestado que le hizo de conocimiento sobre la adquisición de los inmuebles que iba a adquirir en el Perú. Precise usted en qué circunstancias, la fecha y el lugar y los temas a tratar en la oportunidad en su declaración indagatoria. Dijo, mi suegra sabe que yo soy un economista internacional y asesoro gobiernos y empresas. Y ella me pide una opinión y yo como yerno se lo doy. Los detalles de la conversación no se lo puedo expresar, ni la fecha y el lugar no me acuerdo. El Perú era un país que después de 13 años de crecimiento sostenido y que casi todos los sectores eran bollantes, particularmente el sector inmobiliario. Para que diga, ¿en qué momento la investigada le informó sobre la constitución de la empresa Ecoteva? Dijo, no me acuerdo. Para que diga, ¿cómo es que toma conocimiento que los orígenes de los fondos invertidos en dichas adquisiciones? Dice, creo que la investigación se centra en los orígenes y en la licitud de los fondos. Vuelvo a reiterar, hoy se conoce el origen de la licitud de los fondos y me remito a lo que he leído en el comunicado del señor Maiman. Y reitero que yo y mi señor Elian no tenemos nada que ver con los negocios del señor Maiman en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. No tengo negocios en Costa Rica ni con Ecoteva, como lo ha reiterado el señor Maiman, dueño de los fondos, como lo indica en su comunicado. Para que diga, estando su respuesta, ¿por qué usted, en el comunicado que usted publicó en Perú Posible el 25 de enero del 2013, sostuvo que la investigada había invertido los ahorros de toda su vida, que es una inversión privada sin intermediarios, y el 3 de febrero en la entrevista a la periodista Villasis, que usted se ratifica que es la plata de su suegra? Dijo, me remito a mis respuestas anteriores, para que diga. También ha señalado en varias oportunidades que su suegra percibe una renta vitalicia como víctima del holocausto. ¿Podría usted explicar cuál es la relación de dicha atención con las adquisiciones de los inmuebles que son materia de investigación? Dijo. Respecto a la primera parte de su pregunta, que mi suegra ha sido víctima del holocausto y que dicho documento va a ser presentado por mis abogados. En cuanto a la segunda parte, me remito a mi respuesta anterior y no conozco las finanzas de mi suegra y dije lo que dije con la información que tenía. Y hoy tenemos toda la información sobre la licitud de los fondos que son del señor Maiman. Y parte de estos fondos son las inversiones de Ecoteva a través de la señora Fermi. Eso es lo que hoy después de las declaraciones, eso es lo que sé hoy después de las declaraciones del señor Maiman. Para que diga, si en el documento que acaba de presentar se indica el monto percibido por la indemnización como víctima del holocausto de la investigada, dijo, en dicho documento no se especifica el monto de indemnización. Para que diga, ¿tiene usted conocimiento en qué fecha y la circunstancia en que la investigada inicia conversaciones con el empresario Joseph Maiman para efectuar las adquisiciones de los inmuebles en el Perú? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene usted conocimiento? Para que diga, usted ha explicado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso los términos de un contrato de préstamo entre Scotiabank y Ecoteva por $3 millones, según el cual asume obligaciones los herederos de la investigada, dado que los efectos de este contrato afectarían a la señora Elian Carr y a usted como su esposo, y en vista que desde el 26 de marzo del 2012 se encuentran bajo el régimen de sociedades de gananciales, señale usted en qué momento toma conocimiento de dichas obligaciones contractuales. Dijo, que acabo de explicar que existe un fondo fideicomiso por más de 20 millones y él tenía su dinero en certificados y para no romperlos hacen un crédito puente back to back y se encuentra cancelado. Eso es lo que sabemos ahora después del comunicado. Para que diga, el señor Paul Alemán le mostró el inmueble de las gasolinas del señor Armulu en el año 2010 conforme a su declaración, dijo, no recuerdo. Para que diga, el señor Alemán con fecha 8 de abril efectuó los siguientes comentarios en su cuenta Twitter, las mismas que han sido publicadas en la entrevista Caretas del 30 de mayo, reconocidas por él mismo en su respuesta 23 que hoy en su declaración. Toledo estafó a los que le enseñaron la propiedad de Gasolinas antes de la compra formal. Y la siguiente pregunta para Toledo, ¿cómo vio la casa en Gasolinas? ¿A qué atribuye a que el señor Alemán haya efectuado esos comentarios en su cuenta de Twitter? Dijo.
Rechazo tajantemente su aseveración. La falsedad de la revista y de la suya es que Toledo estafó y Toledo nunca compró nada. Primero, se asume que Toledo compró, por eso estafó. Segundo, si usted ha escuchado mi respuesta de quién compró fue Coteo a través de Eva Fernand. El señor Alemán nunca aceptó la venta. Tercero, el que vende es el que paga la comisión. Y cuarto, donde yo tengo entendido, la familia del Bulú contrató a la señora corredora para que venda la casa, para que diga. En este acto, la señora procuradora deja constancia que el contenido de la pregunta formulada no es una aseveración de mi persona, que he remitido a la publicación indicada, para que diga. Usted ha mencionado que la adquisición de los inmuebles se efectuaron para obtener ganancias como una forma de inversión. ¿Tiene usted conocimiento por qué motivo se dejó sin efecto el arrendamiento del inmueble ubicado en Cascajal 709 a la empresa Rainpower? Dijo. No tengo conocimiento. Para que diga. ¿Tiene conocimiento cuál es la situación actual del inmueble antes mencionado? Dijo. Yo vivo en Estados Unidos y desconozco. Para que diga. ¿Usted ha intervenido en las negociaciones para la compra de la unidad inmobiliaria ubicada en la Torre Omega? Dijo. Me remito a mi respuesta anterior. Para que diga. ¿A qué atribuye que el señor Pedro Silva Chueca haya manifestado que usted y el señor Mario Aranda se fueron para tratar sobre el precio de las oficinas, que solo trataron con usted y acordaron el precio de venta? Dijo. Que no conozca al señor Chueca. Segundo, que en una respuesta anterior indiqué que conocía al señor Aranda, dueño de la oficina, por intermedio del señor Velarde, en su oficina por 5 minutos. Para que diga. Usted acordó el precio final de venta de la unidad inmobiliaria con la persona del señor Mario Aranda. Dijo. Me remito a mi respuesta anterior. Para que diga. El señor Aranda Briceño en su declaración ha indicado no conocer a la señora Eva Fernand ni que usted le haya hecho mención que las oficinas sean para ella. Al respecto, indica entonces por qué ha afirmado que en la reunión que sostuvo con el señor Aranda indica que vino el nombre de ella. Dijo. Ella fue quien me solicitó que vea la oficina y le dé una opinión, la cual se la di. Para que diga. ¿Tiene conocimiento si la investigada Eva Fernand tiene alguna vinculación con la persona de Carlos Antonio Segarra Collis? Dijo. Lo conoce, pero no tiene ninguna relación. En todo caso, debería preguntárselo a ella. Para que diga. Según la declaración de Moisés Velarde, la persona de Carlos Antonio Segarra Collis realizó el pago de 2 cuotas por concepto de mantenimiento de las oficinas de la Torre Omega. Al respecto, ¿tiene usted conocimiento quién es la persona que encargó dicho trámite al señor Segarra? Dijo. Presumo que es por encargo de la señora Eva Fernand. Para que diga. ¿Qué otros pagos sobre sus gastos o los de su esposo se efectuaron con los fondos que habría proporcionado el señor Maiman? Dijo. Ninguno más allá de los que ya he contestado. Para que diga. Si en algún momento la investigada Eva Fernand no ha realizado transferencia de dinero a su cuenta personal o a la de su esposo. Dijo. Rotundamente no, más allá de lo que he declarado. Acto seguido se deja constancia que los abogados defensores de la señora Eva Fernand indican no realizar preguntas en la presente declaración. Para que diga. Acto seguido se deja constancia que los abogados defensores del ciudadano Alejandro Toledo Manrique indican no realizar preguntas en la presente declaración. En este acto retoma la declaración indagatoria de la señora fiscal provincial formulando las siguientes preguntas. Para que diga. ¿Tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración indagatoria? Dijo. Quiero volver a reiterar mi voluntad a un costo muy complicado porque no soy un presidente millonario. He venido como un ciudadano común y corriente al llamado de la justicia, con la cual colaboro gustosamente. Soy el primer interesado en que este tema se resuelva lo antes posible. Queda claro hasta ahora de mi parte que los orígenes y la licitud de los fondos que ha causado esta investigación. Está claro desde mi óptica que yo y mi señora no tienen nada que ver en esto. No puedo dejar de expresar de que esto tiene una motivación política, en un contexto de turbulencia política, de que le puede hacer daño al país y de que se repartan bien los beneficios y crecimiento. Soy un promotor del Perú en el mundo. El venir aquí me priva de ir a Praga, Rusia y a China. Pero esto es mi prioridad, es mi deber. Esta persecución política me preocupa. Quiero dejar constancia que al concluir mi gobierno del 2006, el presidente que me sucedió nombró un procurador ad hoc para investigar mi gobierno desde la compra de las flores sobre la muerte de mis edecantes, así como de la compra de vinos cuando vino el rey de España.
tanto en el Congreso de la República como en la Fiscalía, y mis abogados le van a hacer entrega de todos los documentos de acusaciones que han sido totalmente archivadas sin ninguna acusación, a pesar de que jugaban entre el Congreso y la Fiscalía y no me han encontrado nada. Quiero además que quede claro que en mi gobierno encontré la economía de recesión y no tuve tiempo y dinero para hacer las cosas sociales que debía hacer, como era el caso de doblarle el suelo a los maestros. A pesar de no contar con recursos, comenzamos a homologar a los profesores de las universidades públicas, aumentando el sueldo de los jueces y fiscales. Seguramente no es suficiente y podría haber sido mejor. Es por eso que no tengo como un funcionario público en cárcel y por corrupción. Es por ello que he venido explícitamente al pedido suyo. Me ha de sentir mal ya que he pasado esta tortura. Mi sentimiento final es que me jalan a mí por ser yerno, por haber hecho investigaciones privadas. Pero no es peruana. En ese caso debemos de investigar todas las investigaciones privadas en el Perú. Le pido disculpas por cuanto no estoy acostumbrado a esto, pero debo decir que siento que es una persecución política y pido disculpas a la señora fiscal y a los señores procuradores, ya que han sido muy incisivos, pues buscan que se clarifique, ya que buscan que se resuelva cuanto antes. Pues conocemos la licitud de los fondos, ya que me han hecho daño en los medios periodísticos. Situación que me da ganas de ser presidente de la República. En ese sentido les doy las gracias. Con lo que concluyó. Bien, gracias, señorita secretaria. Señorita fiscal. Gracias, señora directora de debate. Respecto al aprobado documental que se ha ofrecido y dado lectura en este momento, el Ministerio Público debe señalar que considera que la utilidad y pertinencia de la misma es que mediante ella se puede establecer la participación del procesado Alejandro Toledo Manrique en los procesos de adquisición de los inmuebles en materia de la acusación, así también como las coincidencias que se encuentran con los testigos que han declarado ante vuestra sala, tales como Melvin Ruderman Wolstein, notario, quien señaló haber tenido las 2 reuniones con el profesor Alejandro Toledo, las versiones emitidas también mediante su testimonial ante esta sala del testigo Paul Steven Alemán Florínez respecto a los servicios de corretaje, los correos y visitas realizadas tanto al procesado Alejandro Toledo como a su cónyuge. Así, de la misma forma, las declaraciones vertidas por Moisés Velarde Silva Boscoa respecto a las reuniones, la ubicación de la oficina de Torre Omega, los llamados telefónicos que efectuaron, así como las reuniones llevadas a cabo con el propietario del inmueble, Mario Aranda Briceño, el cual establece lo mismo en su declaración, que ha sido también ofrecida y leída ante esta sala. De la misma forma, encontramos coincidencia en este relato con el efectuado también por el testigo Carlos Antonio Segarra College respecto de los pagos, mantenimientos y la relación laboral que mantenía con el profesor Alejandro Toledo. Y de la misma forma, la forma de las circunstancias en las que se realizan los pagos de las hipotecas de las casas ubicadas en Camacho y en Punta Sal. Esos serían los puntos más resaltantes de la declaración que acaba de ser leída. Ok, señor procurador. Sí, doctora, muchas gracias, buenas tardes. A ver, solamente señalar que lo más importante, lo que queremos resaltar es, punto número 1, en la presente declaración que el señor Toledo brinda, indica haberse reunido con el señor Moisés Velarde para ver sobre la adquisición de las oficinas de la Torre Omega. Punto número 2, también indica que tenía por encargo de la señora Eva Fernenbu, investigar en el presente caso, preguntar por las oficinas de la Torre Omega para su adquisición, y también ha señalado en relación a la hipoteca del inmueble de la Casa Camacho y de la casa ubicada en Punta Sal, en la cual, en la propia declaración, indica que pidió a su amigo Maiman un crédito para poder cancelar dichas hipotecas. Eso sería lo más resaltante, doctora. Muchas gracias. Bien. Doctor Su. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales indica que si el acusado se niega a declarar, se lee la declaración que rindió en la etapa de instrucción. Evidentemente, lo que estamos dando lectura el día de hoy es una declaración como testigo
que rindió el señor Toledo el 15 de julio del año 2013, que no está prevista en el Código de Procedimientos Penales, pero sin embargo ha sido oralizada. Ahora bien, yo solamente quiero destacar de esta declaración extensa, como la que viene seguramente, que el señor Toledo, con relación al pago de las hipotecas, señala claramente que esto obedece a un financiamiento o préstamo que le hace el señor Joseph Maiman, y esto está en la respuesta a la pregunta número 42 de esta declaración testimonial del 15 de julio del año 2013, y que es la misma versión que Joseph Maiman rinde en sus dos declaraciones en el estadio de la investigación a cargo de la 48 Fiscalía de Lavado de Activos. Es decir, el préstamo para el pago de la hipoteca fue financiado por el señor Joseph Maiman. También quiero destacar que al señor Toledo, cuando se le pregunta sobre su conocimiento relacionado a la empresa Ecoteva, lo niega, como también niega en la respuesta 18 tener negocios con Abraham Danone, Savi Sailán y Joseph Maiman. Niega conocer sobre la empresa Ecosté y Quality Cleaner de Costa Rica en la pregunta 19. Es decir, el señor Toledo da una versión. Y en cuanto al señor Paul Aleman, el señor Toledo en la pregunta 27 es enfático. Conoció a su padre le habló que su hijo se dedicaba al corretaje y enmarca. No buscamos a Paul Aleman, él nos buscó a nosotros para ofrecer sus servicios de corredor. Eso lo dice el señor Toledo en el año 2013, en el mes de julio, cuando no era investigado. También queremos destacar de esta declaración que en cuanto al viaje a Costa Rica, el señor Toledo señala que él viaja a Costa Rica porque el señor Danone le participa de que la comunidad judía quería sus servicios para una conferencia y fue a finiquitar este acuerdo. Y en esas circunstancias, él señala que conoce tanto al señor Melvin Ruderman como al vicepresidente de Costa Rica, que era el señor Lieberman, que también era miembro de la comunidad judía. Todo esto está en la respuesta número 56. Y también reafirma el señor Toledo en la respuesta 59 que él no conoce los negocios del señor Joseph Maiman, que no los conoce. Entonces, esos son los hechos que esta defensa considera relevantes y que ya serán concatenados pues en una valoración conjunta en los alegatos de clausura y no en este estadio. Gracias. Ok, entonces. Está pidiendo la palabra la doctora Vicinio. Dígame usted, doctora. Sí, doctora, solamente para aclarar un punto, ya que puede eso más adelante tomarse como algún objeto de nulidad. Estas declaraciones que han sido ofrecidas no ha sido hecha en el ámbito del artículo 245 cuando se señala que puede leerse la instructiva del procesado frente al silencio que pueda guardar. Estas declaraciones, así como la siguiente, han sido ofrecidas en el acta número 5 al momento de emitirse el ofrecimiento de prueba documental y fueron admitidas luego de haberse establecido que no existía ningún tipo de oposición a estas pruebas, incluso de la defensa del procesado Alejandro Toledo. Eso es lo único que quería puntualizar. Gracias. Así es, doctora. Bueno, la sala a través de mi persona iba a hacer esa aclaración, que bueno, ya lo dice usted, está pendiente en todo caso la aplicación del artículo mencionado por el abogado, por los efectos de que solicite usted la lectura de las piezas procesales indicadas en dicho dispositivo ante la negativa de declarar del acusado Toledo. Bueno, continuamos entonces con las preguntas de a los abogados que deseen intervenir y que han sido de alguna manera mencionados en la declaración del señor Toledo. La señora, doctor, señorita juez, señorita juez, no lo veo, veo la cámara, sí. Digo, estoy hace media hora pidiendo la palabra, por favor. Lo sé. Usted, queríamos, sí, solamente se le pidió a la secretaria que dijo que había sido que estaba usted. No le escucho. El Bernardo de Barbadillo se había conectado. ¿Qué desea ustedes hablar?
no con relación a lo que se está leyendo ni nada, porque eso ya su abogado lo está defendiendo como corresponde, señor Toledo. En este estadio solamente puede usted hablar con respecto a su estado de salud, su situación personal, más no con relación al tema que se está ventilando o la glosa de piezas. Ya es su oportunidad cuando se le pida que usted manifieste algo, lo va a hacer, ¿ya? Perdóneme, yo soy el acusado y estoy pidiendo hace media hora la palabra y no Señor me acusado, ¿qué es lo que quiere decir? No sé si ya, incluso ya se le pidió a su abogado que lo oriente cómo se debe comportar usted en esta audiencia. Lo escuchamos en todo caso, a ver qué quiere decir. Quiero decir que yo no tengo nada que ver con el tema Ecoteva, que la fiscalía, bueno, así como los otros fiscales de Lavajato, están inventando, están buscando algo para acusarme. Está bien, señor Toledo. Yo no he participado en nada de esto. En todo caso, yo lo dejo, yo no me siento bien, tengo que ir a una usted está delicado de salud, no hay problema, su defensa. Lo voy a dejar a mi abogado, pero por favor, esto es un abuso de la fiscalía. Gracias. Ya, señor Toledo, puede usted, si gusta, irse a que lo vea al tópico. Vamos continuando. La doctora Gisela Fernández tiene algo que decir sobre lo que se ha leído, la lectura. Sí, señora magistrada, únicamente resaltar un punto nada más. Si bien es cierto, es la declaración del cónyuge de mi patrocinada, de la señora Elian Carr, resaltar a su despacho que en esta declaración el señor Toledo claramente ha señalado el desconocimiento de las actividades o de las gestiones que realizaba su señora madre, ¿no? Ese es básicamente, señora magistrada. Muchas gracias. Bien, doctora. Doctor Valverde, ¿algo que agregar? ¿Algo que decir, comentar? Sí, doctora, lo más relevante acá es que la declaración lecturada del presidente Toledo está señalando que ya tampoco conocía de los negocios que tenía con el señor Maiman. Lo único que podía darle algún apoyo es en relación a los conocimientos que él tenía como economista cuando su suegra hacía algunos comentarios en relación a lo que podía haber algunas infracciones en este caso. Eso es lo más relevante. Ok, doctor Espinosa, ¿algo que comentar? Con su venia, señorita magistrada, conforme lo ha señalado la señorita representante del Ministerio Público, así como la Procuraduría, la pieza glosada y oralizada se refiere al tema de Camacho y Puntasal, temas en los cuales no se encuentra involucrado mi patrocinado, el señor Abraham Danone. Eso sería todo de mi parte, señorita magistrada. Bien, doctor Vidal. Doctora, gracias. Ya que se usa la palabra relevante en varios momentos de las intervenciones, acá lo único relevante es que mi patrocinador es absolutamente ajeno a todos estos hechos y así aparece esta declaración donde ni siquiera es mencionado por la transacción. Muchas gracias. Doctor Legua, ¿algo que decir? Ninguna observación ni comentario. Muy bien, doctor. Señorita fiscal, otra lectura. Otra glosa. Gracias, magistrada. Como siguiente documento a glosar, el Ministerio Público ofrece la declaración indagatoria del señor Alejandro Toledo Manrique, brindada el día 4 de marzo del 2014. Esta obra en folios 13.093 a 13.104 del tomo 23, la cual solicitaríamos su lectura, por favor. Sí, espera un momento, por favor. Declaración indagatoria de Alejandro Toledo Manrique, tomo 27, hojas 13.093, 4 de marzo del 2014. Conoce la persona de Michael
que ante el lobby y de ser el caso desde cuándo y por qué motivos, dijo, no tengo la menor idea y no sé quién es, para que diga. Conoce al señor Harry Wolstein Rubenstein y de ser el caso desde cuándo y por qué motivos, dijo, no lo conozco, no recuerdo haberlo visto. Para que diga, ¿cómo explica que el señor Harry Wolstein Rubenstein afirme que sí lo conoce usted desde el año 2007 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y que se le presentó ahí a Brandon Nunn? Dijo, la verdad no me acuerdo. Para que diga, si es verdad que en el año 2012 tuvo un desayuno y luego una cena con el señor Harry Wolstein y el señor Abraham Danone, y ese era el caso para qué efecto se reunieron, dijo, no recuerdo. Para que diga, si usted tiene conocimiento que Harry Wolstein Rubenstein como notario de Costa Rica le constituyó a Abraham Danone las empresas Sirlon Dash Consulting, Milan Ecotage Consulting y Ecostate Consulting, dijo, no tengo conocimiento. Para que diga, tiene conocimiento que Harry Wolstein Rubenstein refirió a Melvin Ruderman Wolstein que Abraham Danone para que maneje las empresas Sirlon Dash Consulting, Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting, porque en el 2011 él cerró su oficina, dijo, desconozco absolutamente. Para que diga, ¿por qué usted en su declaración del 15 de julio del 2013 ante esta fiscalía indicó que no trató nada sobre la empresa Ecoteva cuando se reunió con el notario Melvin Ruderman Goldstein en enero del 2012, cuando este indicado que usted con Abraham Danone preguntaron para constituir una empresa a nombre de su suegra Eva Fernemuth y en dicho acto se escogió el nombre de Ecoteva? Dijo, quiero ser contundente sobre eso. Yo me reafirmo en mi declaración anterior. Yo he ido al estudio del señor Melvin con el señor Abraham Danone, porque el señor Melvin es un líder de la comunidad judía y quería que yo vaya para que exponga sobre los cristales rotos. Nunca participé en la creación de la empresa Ecoteva. Ahora sé que es la empresa Ecoteva, tal como dije en mi declaración anterior, no he participado en dicha constitución ni en forma de cualquier otra empresa en Costa Rica. Para que diga, ¿usted le preguntó o no al señor Melvin Ruderman sobre que quería formar una empresa para su suegra Eva Fernemuth? En ese acto se escogió el nombre de Ecoteva junto con Abraham Danone, dijo. No, me refiero en lo que he dicho anteriormente. Para que diga, ¿qué motivos tendría el notario Melvin Ruderman para expresar que usted y el señor Abraham Danone se reunieron con él para preguntar sobre la formación de una empresa a nombre de su suegra Ecoteva Fernemuth? Dijo. De su suegra Eva Fernemuth, dijo. Yo me ratifico en lo que he dicho anteriormente. Yo he acompañado al señor Abraham Danone a su oficina para hablar sobre la conferencia que quería que yo diera. No sabía qué significaba Ecoteva. Yo no puedo responder por tercera persona. Para que diga, usted buscó al señor Aurelio Lórez de Mola en abril y o mayo del 2012 para que mediante un poder representante a Eva Fernemuth, representara a Eva Fernemuth en Costa Rica, pero que al ser de Ecoteva Consulting Group, este no aceptó conforme a esta firma, dijo. La señora Fernemuth me pidió que le refiera un abogado en Perú para que lo represente, no para un poder. Yo referí al doctor Aurelio Lórez de Mola, que es un amigo que yo respeto y fue ministro de Defensa. Transferí esa información a mi suegra. De ahí no supe qué pasó. Después me he enterado que el apoderado era el señor Eskenazi. Para que diga, ¿cómo fue esa comunicación que tuvo con el señor Lórez de Mola para efecto de transferir la información que según usted Eva Fernemuth le había pedido para que busque un abogado para que la represente? Dijo, no recuerdo bien los detalles, pero me he reunido 2 veces en mi oficina de San Isidro en Camino Real. Transferí la información a mi suegra y yo no sé nada más que pasó. Lo que sé ahora es que el abogado Eskenazi la representa. Para que diga, se reafirman que no habló nada con el señor Lórez de Mola sobre un poder para la empresa Ecoteva Consulting Group, dijo, me reafirmo en lo que he dicho. Para que diga, ¿qué explicación puede dar entonces al hecho de que el señor Lórez de Mola indique que usted lo buscó hasta en 3 oportunidades para que se le otorgue poder y represente a Eva Fernemuth y luego Ecoteva para que se haga inversiones inmobiliarias en el Perú, conforme lo ha declarado en este despacho fiscal? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene conocimiento por qué la señora Eva Fernemuth no se comunicó directamente con el señor Lórez de Mola para que lo represente, para pedirle, como usted indica, la representante en Costa Rica? Dijo, no lo sé. Para que diga, usted le remitió un proyecto de poder al señor Lórez de Mola también vía correo electrónico, pero usted después recibió un correo con un proyecto de poder, pero del notario Melvin Ruderman, no habiéndole dado su correo electrónico a este notario, según indica el señor Lórez de Mola. Dijo, no recuerdo. Para que diga, cuando se entere usted entonces de la formación de la empresa Ecoteva, dijo,
Me reafirman lo que dije en mi testimonio anterior. Me enteré a través del comunicado público cuando el señor Maiman vino a declarar a su despacho, sacó una nota de prensa, para que diga. Estando su respuesta anterior, si el señor Maiman declaró en este despacho fiscal en junio del 2013, significa que recién en dicha fecha tuvo conocimiento de la formación de la empresa Ecoteva. Dijo, ya respondí a la pregunta. Para que diga, ¿qué es lo que sabe respecto a la empresa Ecoteva ahora? Dijo. Ahora, después que ha transcurrido un tanto tiempo y se ha producido un ciclo comunicacional, tengo entendido que el señor Maiman tenía empresas que lo administraba el señor Danone en Costa Rica y decidieron hacer inversiones en América Latina, incluido en Perú. Y por la amistad de más de 40 años, le pidieron a la señora Fernández que sea la presidenta de la nueva empresa Ecoteva. Ahora sé eso, es más, entiendo que esto se ha hecho a través de un nominatorio. Para que diga, si usted tiene conocimiento que Abraham Danone constituyó en febrero del año 2002 en Costa Rica la empresa Cirlon Dash Consulting, dado que en ese entonces Abraham Danone era su jefe de seguridad, dijo. Primero, desconozco absolutamente, y segundo, no era mi jefe de seguridad. Él fue mi asesor de seguridad, porque el jefe de seguridad del presidente por ley le corresponde a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Para que diga, en la actualidad, Abraham Danone le ha dicho en febrero del 2002 que formó la empresa Cirlon Dash Consulting, dijo rotundamente no. Para que diga, si usted tiene conocimiento de dónde ha generado Abraham Danone el dinero de la empresa Cirlon Dash Consulting que se ha llevado a los bancos de Israel. Es así, en el 2011 la suma de 649 millones de dólares, en diciembre del 2012 2.199,975.00 dólares y en febrero del 2013 $1.255.450, dijo. No conozco absolutamente nada, yo no conozco las finanzas de terceras personas, para que diga. Si tiene conocimiento de por qué Abraham Danone se ha efectuado préstamos personales, es el caso del préstamo de $1.791.000, indicando como garantía los fondos de dinero de las empresas Milian y Ecosei. Si esas empresas son de Joseph Maiman Rapaport, según indicado este último, dijo. Doctora, me está preguntando por terceras personas, desconozco absolutamente. Para que diga. Tiene conocimiento que el señor Joseph Maiman Rapaport ha indicado que los fondos de dinero de las empresas Milan y Ecosei provienen de su empresa confiado Corp Internacional en Panamá. Dijo no. Para que diga, tiene conocimiento que los vouchers que ha presentado el señor Maiman para justificar el dinero que han entrado en las empresas Milan y Ecosei provienen del banco LGT de Suiza al banco Interfin y Scotiabank de Costa Rica para dichas empresas. Dijo, desconozco absolutamente. Para que diga, ¿sabe usted sobre dónde provienen los fondos de dinero ingresados a las cuentas de Milan y Ecosei que después fueron transferidos a Ecoteva? Dijo, conforme indica el señor Maiman ha hecho, dijo, desconozco absolutamente. Con todo respeto, doctor fiscal y el procurador, la premisa de su pregunta asume que yo conozco las finanzas del señor Danone y el señor Maiman, y le he dicho anteriormente que desconozco absolutamente. Para que diga, ¿tiene conocimiento qué estudios tiene el señor Maiman, el señor Abraham Danone para efectos de haber sido contratado como su asesor de seguridad durante el periodo que usted ejerció el gobierno en el 2001 al 2006? Dijo, el señor Danone ha trabajado con el señor Maiman después que él terminó su trabajo con las Fuerzas Armadas de Israel. Sé que el señor Danone es un experto en seguridad. Para que diga, ¿cómo se contrató como asesor de seguridad a Abraham Danone en el periodo 2001 al 2006? Dijo, me lo recomendó el señor Maiman, que no conocía. Yo soy muy amigo del señor Maiman, tengo respeto por su éxito empresarial y sé que el señor Danone es un experto en seguridad. Quiero puntualizar que esto se contrató en los momentos más difíciles de trabajar el país y yo había liderado la marcha de los 4 suyos y sobre su contrato se encarga la administración del Palacio de Gobierno. Para que diga qué persona reportaba a Abraham Danone directamente sobre sus actividades laborales como asesor de seguridad durante el periodo que usted ejerció en el gobierno en el 2001 al 2006, dijo, a mi persona como presidente de la República sobre temas de seguridad personal y de mi familia. Para que diga, recuerda, dada la modalidad de contrato que tenía el señor Danone, tenía periodos vacacionales, el señor Abraham Danone en el periodo 2001 al 2006, cuando ejerció el cargo de asesor de seguridad, dijo, seguramente que sí tenía goce de sus vacaciones. No recuerdo más, ya que de eso se encargaba la administración. ¿Qué digo?
¿Tiene conocimiento de los motivos por los que Abraham Dannón habría viajado 9 veces aproximadamente a Costa Rica durante el periodo 2001 al 2006 que ejerció como su asesor de seguridad? Dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene conocimiento, dado a que Abraham Dannón era su asesor de seguridad en el 2001 al 2006, que como parece la Resolución Suprema 410-2002-ER de fecha 29 de diciembre del 2002, encontrándose autorizado a viajar para la asunción del mando del presidente de Brasil para el 30 de diciembre de dicho año, Abraham Dannón no va a dicho país con usted, ya que de su movimiento migratorio parece que entra al Perú el 9 de diciembre del 2002 desde Italia y no sale hasta el 9 de enero del 2003 a Costa Rica, dijo. No sé, no tengo la menor idea. Yo no superviso, teniendo en cuenta que mi seguridad es encargada de la policía y de las Fuerzas Armadas, tendría que preguntarle a él. Para que diga, tiene conocimiento, dado a que Abraham Dannón era su asesor de seguridad en el 2001 al 2006, encontrándose autorizado mediante la Resolución Suprema 027-2003-ERE de fecha 21 de enero del 2003, donde se indica que debe de estar en Suiza con usted del 23 al 28 de enero del 2003. No fue a dicho país, ya que su movimiento migratorio se tiene que este ingresó al Perú procedente de Ecuador el 16 de enero del 2003 y salió con destino a Israel el 24 de febrero del mismo año, dijo, desconozco. Para que diga, tiene conocimiento, dado que Abraham Dannón como su asesor de seguridad en el 2001 al 2006, encontrándose autorizado mediante Resolución Suprema número 028-2006-PCM de fecha 20 de enero del 2006, para que viaje con usted a Brasil para el 21 de enero de dicho año para la inauguración del puente de integración Inhampari, así sobre el río Acre, no lo haya hecho, ya que según su movimiento migratorio con fecha 21 de enero del 2006, este habría salido con destino a Bolivia y con retorno de dicho país en la misma fecha, dijo. Doctora, créame, absolutamente desconozco. Para que diga, durante el periodo de su gobierno 2001 al 2006, Abraham Dannón constituyó la empresa Milan con fecha 18 de julio del 2005 en Costa Rica. ¿Le comunicó este hecho sobre dicha empresa? Dijo, no sé. Para que diga, dado que Abraham Dannón era un funcionario público, podía constituir empresas tanto en el país como en el extranjero, dijo. Primero, el señor Dannón no era un funcionario público. Segundo, no sé si constituyó empresas en Perú o en el extranjero. Para que diga, tiene conocimiento cómo es que habiendo Abraham Dannón constituido las empresas Milan y EcoState, pasan a ser propiedad de Joseph Maiman como este indicado, dijo, no conozco nada. Para que diga, tiene conocimiento de qué circunstancias, con fecha 20 de febrero del 2012, Abraham Dannón puso una carta al Banco Scotiabank de Costa Rica, que obra Fojos 3499 del tomo 12, diciendo que por reorganización patrimonial como apoderado generalísimo, representante legal sin límites de sumas de las sociedades Milan y Ecosei, solicita al banco proceda a trasladar la cartera de inversiones registradas actualmente en dichas sociedades hacia la empresa Ecoteva Consulting Group, presidida por Eva Fernández, dijo. Ya le dije que hoy sé, por el comunicado del señor Maiman, que él autorizó a su gerente general, el señor Dannón, de constituir con la estructura financiera que tenía en el Scotiabank, crear la empresa Ecoteva. Para que diga. Tiene conocimiento en qué circunstancias la señora Eva Fernández, con fecha 16 de febrero del 2002, puso una carta al Banco Scotiabank de Costa Rica, que obra Fojas 3499 del tomo 12, indica que para efectos de la política de conozca a su cliente, señale que la sociedad de Ecoteva se da para la administración patrimonial de los recursos que hasta la fecha habrían sido administradas por el banco a través de la empresa Milan y Ecostate, y a partir de este momento serán administrados por la empresa Ecoteva Consulting Group, dijo. Ahora tengo conocimiento de que con recursos del señor Maiman, que tenía destinado para hacer inversiones en Colombia y en el Perú, se constituyó la empresa Ecoteva de propiedad del señor Maiman, que es la única persona que toma las decisiones y lo ejecuta a través del señor Dannón. Para que diga, ¿cómo es que indica usted que Dannón no ejecutaba las órdenes del señor Maiman si la empresa Ecoteva la forma y la dirige la señora Eva Fernández? Dijo. Ahora sé que los recursos le pertenecen al señor Maiman, lo administraba por indicaciones de él, el señor Dannón, y le piden a la señora Fernández que sea la presidenta de la empresa. Ahora sé eso. Para que diga, estando su respuesta anterior, donde indica usted que Abraham Dannón administraba la empresa Ecoteva, ello significa que Dannón fue quien encargó
quien se encargó de la parte financiera para la compra de la Casa de las Casuarinas, de la oficina de la Torre Omega, del pago de hipoteca de la Casa de Camacho y de Punta Sal, dijo: sobre la primera parte de su pregunta desconozco absolutamente. Sobre la segunda parte, aunque me dije en mi declaración anterior y que obra en el expediente, yo le dije al señor Maiman, después de venir pagando la hipoteca de mi casa en Camacho, por 17 años, me di cuenta que había una tasa de interés muy elevada del 11%, como he dicho en mi declaración anterior, y le pedí que me ayude a pagar el último tramo de la casa de Camacho porque era muy alto, y de la casa de Punta Sal, para que diga: ¿ha formado usted empresas con el señor Abraham Danón? Dijo: nunca. Para que diga: en cuanto a sus oportunidades en el año 2009 y 2010, se ha reunido y ha comunicado con Abraham Danón acá en el Perú, y con qué objeto. Dijo: no lo recuerdo. Para que diga: en cuanto a sus oportunidades en el 2011, de ser el caso, se ha reunido y ha comunicado con Abraham Danón acá en Perú, y con qué objetivo. Dijo: no recuerdo. Para que diga: en cuanto a sus oportunidades en el año 2012, de ser el caso, se ha reunido y ha comunicado con Abraham Danón acá en Perú, y con qué objeto. Dijo: no recuerdo. Para que diga: si usted ha retornado al país en abril del 2010 desde Holanda, al igual que Abraham Danón, y si se reunieron acá en Perú en dichas fechas, ¿con qué motivo? De ser el caso. Dijo: no recuerdo. Para que diga: si usted ha salido del Perú junto a Abraham Danón hacia Panamá en septiembre del 2011, ¿y con qué motivo? Dijo: doctora, yo viajo alrededor del mundo y la verdad es que no recuerdo. Segundo, Panamá es un puerto hub, es decir, un aeropuerto principal de donde sale para los Estados Unidos y diferentes destinos. Lo mismo que de Miami y del aeropuerto Jorge Chávez. Para que diga: si usted retornó al país desde Panamá en abril del 2012 con Abraham Danón, y de ser el caso, ¿por qué motivo lo hizo? Dijo: doctora, no me acuerdo. Para que diga: si usted entró al Perú junto a Abraham Danón desde Costa Rica a Perú el 21 de enero del 2012, de ser el caso, ¿con qué objetivo? Dijo: no me acuerdo, y como he dicho en mi declaración testimonial, yo he ido 2 veces a Costa Rica, el 18 de enero del 2012, para negociar mi conferencia con la comunidad judía sobre los cristales rotos, conferencia que le ejecuté el 15 de noviembre del mismo año, conforme consta de mi pasaporte, cuya carta de invitación entregué en mi declaración anterior. Para que diga: si usted se ha encontrado reunido con Abraham Danón en el año 2012 en Estados Unidos. Dijo: no recuerdo. Para que diga: ¿por qué en su declaración de fecha 15 de julio del 2013, dada en este despacho fiscal, no habló sobre los contratos privados celebrados entre Eva Pérgamo y Joseph Maiman para la compra de los bienes investigados, a pesar que los presentó en el Congreso, y si además en estos no hay cláusula alguna de confidencialidad? Dijo: yo me remito a mi testimonio en este despacho. Estamos hablando de los tiempos y de los contextos. Segundo, yo no soy abogado, pero tengo entendido que los nominating agreement ahora se ha tratado de ilustrarme, y entiendo que los nominating agreement se basan en una ley inglesa en donde por definición son acuerdos que tienen un principio de confidencialidad. Entiendo que no tiene que decir que son confidenciales. La ley británica sobre lo cual se rigen las nominating agreement tiene la condición de confidencialidad. Para que diga: si tiene conocimiento, dado que usted y su esposa Elian Carr son los únicos familiares de la señora Eva Pérgamo, que la señora Eva Pérgamo ha declarado en su ampliación de declaración por videoconferencia en México que todo lo concerniente a la administración de la empresa Ecoteva, movimiento financiero, lo hacía David Eskenazi Becerra con Abraham Danón. Dijo: la verdad es que desconozco, tendría que preguntarle a la señora. Debo agregar, sin embargo, que la señora Eva Pérgamo se encuentra extraordinariamente delicada de salud, y dado su avanzada edad, está absolutamente harta de este tema. Para que diga: ¿tiene conocimiento por qué no se ha pagado a la señora Eva Pérgamo dinero alguno por la compra de los bienes materia de investigación como por su servicio de administración, conforme ella lo ha indicado en su ampliación de declaración por videoconferencia con Bélgica? Digo: desconozco. Para que diga: ¿tiene conocimiento cómo se ha comunicado David Abraham Eskenazi Becerra con Eva Pérgamo y viceversa para que ésta le dé instrucciones sobre la compra de los bienes investigados cuando ella se encontraba en el extranjero? Dijo: está preguntando por terceras personas. Desconozco. Para que diga: ¿usted ha visto las oportunidades en las cuales se han reunido David Eskenazi Becerra con Eva Pérgamo acá en Perú? Dijo: sí, una sola vez en mi casa, como consta en mi testimonio de ese despacho. Para que diga: sobre las oficinas de la Torre Omega, ¿sabe quién pactó su precio? Si Eva Pérgamo no estaba en el país según su reporte de movimiento migratorio, y porque además afirma su apoderado David Abraham Eskenazi Becerra no haberlo hecho,
conforme a su declaración de fojas 637 del tomo 2, dijo, desconozco. Para que diga, ¿tiene conocimiento cómo fueron las prerrogativas para la adquisición de las oficinas de la Torre Omega por parte de Eva Fermund? Dijo, la señora Eva Fermund me pide una opinión por encargo del señor Maima para ver la posibilidad de adquirir una oficina, lo cual hice. Hablé con el señor Velarre la primera vez y la segunda con el señor Arana. Y transmití la información a la señora Eva Fermund no sabiendo nada más. Para que diga, esa oportunidad que usted dice que Eva Fermund le pide su opinión para que vea una oficina que es la ubicada en la Torre Omega, ¿usted sabía en dicho momento con qué dinero Eva Fermund iba a adquirir dicha oficina? Dijo, no, en ese momento no. Ahora sé que por los medios de comunicación y por los testimonios que usted ha recibido que el dueño de los fondos es el señor Maima, hasta cierta fecha administrada por el señor Danón y después por el señor Sarit Silent y la señora Eva Fermund, era una figura de presidenta. Eso es lo que sé ahora. Para que diga, tiene conocimiento que no habiendo estado Eva Fermund en el Perú, ¿con qué persona envió su tarjeta de débito con clave a David Abraham Eskenazi Becerra para que dispusiera de los fondos de ella en los pagos de los aranceles de los bienes investigados? Desconozco. Para que diga, ¿sabe usted si Eva Fermund con su esposa Elian Carr han ido a las oficinas de la Torre Omega para visualizar este bien y ser elegido como objeto de inversión? Dijo, sé que mi señora ha ido una vez, no recuerdo si ha ido la señora Fermund porque ella tenía un representante aquí que era el señor David Eskenazi. Para que diga, ¿cómo es que se comunicaba Eva Fermund dado que ella vive en el extranjero con Carlos Ibarra Collis para los efectos de que éste pague el mantenimiento de la oficina de la Torre Omega? Desconozco. Para que diga, ¿cómo es que usted indica que desconoce si Segarra Collis cuando ha declarado en esta fiscalía ha dicho que ha comentado con usted sobre dichos pagos recién cuando salió los hechos que se investigan en la prensa? Esto es en enero del 2013. Dijo, desconozco, pero probablemente lo hacía para colaborar porque el representante legal que manejaba los fondos y sustentaba la empresa era el señor David Eskenazi, pero no estoy seguro. Para que diga, ¿por qué en la declaración reunida por usted en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Contralmirante Villar indicó que la casa de Puntasal la compró con la venta de un predio que anteriormente tenía y con el producto de sus ahorros, cuando se tendría en realidad comprado con la plata de Cotega? Permítame precisar lo siguiente. Cuando rendí mi declaración a la Fiscalía en Tumbes, le di un trasfondo y contexto de la relación amical con el señor Francisco Elguero, que es amigo de 50 años. Y le conté que hacía muchísimo tiempo que estábamos yendo a Puntasal con mi esposa e hija y le compré un terreno rural no urbanizado por $20,000. Pasaron mucho tiempo y me llamó diciéndome que había una persona interesada en adquirir un terreno por la suma de $150,000 y le autoricé que lo venda. Y él sabía que tenía interés en tener una propiedad en Puntasal. Eso fue el contexto. Segundo punto es que después de muchos años él me dijo que si quería comprar un terreno ya urbanizado cuyos precios se habían revalorizado. Y le dije que no, porque no podía construir sobre un terreno a control remoto. Y porque yo estaba en Estados Unidos con mi esposa. Posteriormente me dice que había una casa hecha gemela y me enviaba las fotos. Y me dice que vale $300,000. Yo le dije que en ese momento no tenía dinero y él me dijo que si él podía lo compraba con un crédito hipotecario del Banco de Crédito, comprándolo así por $300,000 con crédito hipotecario. Elguero paga sus cuotas, pero queda pendiente de $277,000. Ahí es donde yo le digo a Elguero que me lo venda, pero él me dice que me haga responsable del pago de la hipoteca, que era $277,000 aproximadamente. Entonces yo le pregunté cuánto está pagando por tasa de interés y él me dice que no podía bajarlo hasta el 9%. Entonces llegamos a un acuerdo. Le compré como consta de la minuta en los documentos que están en la Municipalidad de Puntasal y como consta de los registros públicos de Tumbes. Ahí yo pido a Maiman que por favor me preste dinero para cancelar la hipoteca de Camacho y la hipoteca de Puntasal. Para que diga, entregó entonces usted para el pago de la casa de Puntasal el terreno que indica usted vendió a $150,000 más el dinero producto de sus ahorros, dijo. Permítame, doctora, clarificar el tema. Toda la compra inicial de un terreno por $20,000 que después se vendió por $150,000 es solo el contexto que expliqué a la Fiscalía por los 32 años que estamos yendo a Puntasal y nosotros tenemos la solvencia y para mostrar mi solvencia sobre la casa que compramos al señor Elguero.
Puse como antecedente eso, pero no tiene nada que ver con los $150.000. Más bien la compra se hace sobre una casa gemela hecha, que lo compre el señor Leidero por $300.000 con crédito hipotecario, que ya lo expliqué, para que diga. Estando su respuesta anterior, ¿por qué no le dijo a la Fiscalía de Tumbes en forma directa y claramente que la casa de Puntasal lo adquirió con crédito del señor Maiman? Dijo, porque quería poner como antecedente los 32 años que vengo yendo a Puntasal y de los 50 años de relación con el señor Francisco Elguero, como he dicho anteriormente, cuando me ofrece venderlo. Me hace con compromiso de que yo suma el pago del crédito hipotecario, por eso tampoco le dije que el dinero era del señor Maiman, para que diga. Estando a su respuesta anterior, usted para aparentar que tenía solvencia económica no dijo que para pagar dicho préstamo, no le dijo que el dinero era un préstamo hecho por Joseph Maiman, dijo. No era para aparentar, sino para demostrar que tenía la solvencia económica para poder cubrir los créditos hipotecarios que estaba asumiendo con el banco de crédito. Pero al darme cuenta que la tasa de interés era muy alta, decidí pedirle a mi amigo Maiman que me preste para pagar el crédito hipotecario, lo cual se efectuó. Para que diga. ¿Reconoce usted que esta omisión que usted ha hecho al no decir a la Fiscalía de Tumbes que los fondos con los que pagó la hipoteca de Puntasal era un préstamo del señor Maiman ha ocasionado que se interprete por este despacho fiscal como que usted no quiso decir que la casa de Puntasal la pagó con un préstamo del señor Maiman? Dijo. Con todo respeto, yo discrepo de su interpretación porque mi intención primera era dar los antecedentes en contexto de mi solvencia económica para afrontar el crédito hasta ese monto. Y por eso envié mis ingresos de la Universidad de Stanford en conferencias internacionales y de mis ingresos del Congreso de la República. Para que diga, ¿por qué medio se comunicó con Joseph Maiman Rapaport para que como usted indica, preste el dinero para la compra de la casa de Puntasal? Dijo. Como he dicho anteriormente, lo hice por teléfono a Israel y él me aceptó, como él mismo ratificó en su declaración conforme consta en el expediente. Para que diga, ¿a qué persona le brindó la información bancaria para que David Eskenazi Becerra pague la hipoteca de la casa de Puntasal? Dijo. Yo le di la información a Joseph Maiman y no sé cómo él hizo llegar dicha información a Eskenazi, y lo único que sé es que él cumplió. Para que diga, usted le llamó al notario Corno Llori en febrero del 2013 para que tache la inscripción del título de la casa de Puntasal a su nombre, conforme lo ha indicado dicho notario en su declaración de fecha 6 de enero del año en curso. Dijo, yo no he llamado al señor Corno para que tache la inscripción, yo le pedí cuando revienta todo este escándalo comunicacional que difiera la inscripción. Yo soy un hombre público, hasta que se clarifique todo esto porque soy una figura pública. Segundo, como consta en los registros públicos, ese bien ya está inscrito a mi nombre y de mi esposa en Tumbes y estamos pagando los derechos prediales de la municipalidad. Para que diga, ¿cómo es que le está pagando el préstamo que indica le dio Joseph Maiman Rapaport por la compra de la casa Puntasal? Dijo. Eso es un tema privado entre dos amigos que corresponde a la relación de amistad de muchos años. Yo tengo confianza en él y él en mí. Eso corresponde al ámbito estrictamente privado de dos amigos de muchísimos años y corresponde a la privacidad de las relaciones. Estando su respuesta anterior, ¿puede indicar si ha pagado algo sobre dicho préstamo que le efectúa el señor Joseph Maiman? Dijo. Me remito a mi respuesta anterior, para que diga. ¿A qué persona le brindó la información bancaria para que David Eskenazi Becerra le pague la hipoteca de la casa de Camacho? Dijo. Me remito a la misma respuesta que di anteriormente en la pregunta número 68. Para que diga, si usted tiene conocimiento que el señor Abraham Dandón viene siendo procesado por el presunto delito de colusión desleal por la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima, dijo, no sé. En este acto, la Procuraduría solicita a la señora fiscal provincial realizar las siguientes preguntas. Para que diga, para que precise si ha comunicado telefónicamente con el notario Melvin Ruderman cuando la investigada Eva Ferran viajaba a Costa Rica en el año 2012, conforme dicho notario declarado el 25 de septiembre del 2013, dijo, lo que yo recuerdo es haberme comunicado con el señor Ruderman sobre el tema de la conferencia relacionada a la celebración de los festivales votos, conferencia que se realizó el 15 de noviembre del 2012. Esa comunicación fue telefónica. Para que diga, si se comunicó usted vía correo electrónico con el notario Ruderman para saber si la empresa Ecoteva había sido inscrita conforme él ha señalado en su misma declaración, dijo, yo he comunicado con él por correo y teléfono sobre el tema de la conferencia que se llevó el 15 de noviembre. Sobre otros temas no. Para que diga,
Conforme usted ha señalado, se ha reunido hasta 2 oportunidades con el ex ministro Lores de Mola para trasladarle el pedido de representación de la investigada Eva Fernandez para que precise cuando se efectuaron esas reuniones cuando se efectuaron esas reuniones y detalle lo tratado en cada reunión, dijo. Dije anteriormente que fueron 2 veces dentro del lapso de una semana o 2 semanas. Han sido en diferentes oportunidades y días y sin intermediación de terceros, que fue un tema sobre una referencia de un abogado que me pide mi suegra y eso lo le referí. Para que diga. Usted le comentó al señor Carlos Bruce Montes de Oca su intención de adquirir una casa en Las Casuarinas, tal como este lo ha indicado en su declaración de fecha 27 de diciembre del 2013, dijo, es falso y proviene de un enemigo político. Para que diga. Acto seguido se deja constancia de la defensa del declarante formula la siguiente pregunta. Para que diga. Si se ratifica usted en el íntegro de su respuesta contenida en la pregunta 21 de su declaración testimonial del 15 de julio del 2013 efectuada en este despacho fiscal, absolutamente, excepto en la primera línea de la pregunta 21 de mi declaración anterior en el extremo que dice, de una avalancha periodística que se inició en el mes de enero y febrero, yo tenía la información, siendo lo correcto que yo no tenía la información. En este acto retoma la declaración indagatoria de la señora fiscal provincial formulando las siguientes preguntas. ¿Tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración indagatoria? Dijo. Doctora, como le dije al inicio con respecto a la autoridad de la Fiscalía y la Procuraduría, mi señor y yo hemos cancelado un importante compromiso internacional en China y lo hemos hecho solo para cumplir con la justicia, porque somos los primeros interesados de que esto se clarifique y se resuelva lo antes posible. Los documentos van a ser presentados por mi defensa donde se certifica lo que he dicho. 2. No soy abogado, pero debo ser absolutamente franco. Señora fiscal, no sé por qué estoy sentado aquí siendo investigado. Si es que yo no he cometido delito alguno y hasta ahora nadie ha podido demostrar un documento que diga que mi señor o yo estamos involucrados en algún delito. Yo no he comprado nada, yo no he formado ninguna empresa, vivimos de nuestro trabajo, yo no soy un presidente millonario. 3. Quiero dejar clara constancia que hasta este momento no sé cuál es el cuadro por el que me están investigando por el delito de lavado de activos. Dígame, ¿cuál es el origen del delito de lavado de activos? Hasta ahora no lo sé y nadie me lo ha comunicado. 4. Yo no sé cómo es que el fiscal de la Nación emite una resolución en la cual me han investigado todo mi secreto bancario y secreto de la SUNAT y al final emite una resolución diciendo que no hay desbalance patrimonial basado en un peritaje de profesionales que ellos han nombrado. Mandar a archivar y ahora me pregunto, ¿cómo es que no habiendo enriquecimiento ilícito puedo lavar dinero? ¿De qué delito he cometido para lavar dinero? A mí nadie me ha informado eso. Mi suegra está gravemente enferma y de edad muy avanzada y a nosotros eso nos está perjudicando nuestra credibilidad internacional y si hay algo que podamos colaborar para que concluya lo más rápido posible, cuente con nosotros, con lo que concluyó. Gracias, señorita secretaria. Señorita fiscal. Gracias, señora directora de debate. Respecto a esta documental, la utilidad de esta prueba es evidenciar precisamente las tratativas llevadas a cabo entre el procesado Alejandro Toledo Manrique para la representación de Eva Fernandez y la empresa Ecoteva mediante la participación del abogado Aurelio Loret de Mola. Las reuniones que fueron llevadas a cabo en su oficina en la avenida Camino del Inca, así como el encargo para representación de las mismas. De otra forma, se puede también establecer como prueba resaltante o material resaltante de esta prueba documental la participación del abogado Eskenazi, las órdenes otorgadas para los pagos y adquisiciones de las casas de Casuarina y Torre Omega, así como los pagos de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sala, las mismas que fueron realizadas y registradas debidamente en cada una de las ciudades. De la misma forma, establecer el conocimiento del procesado sobre la figura utilizada para poder llevar a cabo todas estas derivaciones de los dineros ilícitos, la cual fue la figura de nominal agreement, la misma que ha podido detallar explícitamente en su declaración,
y de la misma forma las tratativas y negocios que tuvo con el testigo Francisco Elguero, el mismo que ha sido quien adquirió inicialmente los terrenos de la casa denominada Punta Sal, que posteriormente fueron transferidas al procesado Toledo mediante la participación del notario Corno Llori, los cuales han declarado ante esta sala y han señalado precisamente cuáles han sido los procedimientos a los que coincidirían con la declaración del procesado. Gracias, señora magistrada. Señor procurador. Sí, doctora, muchas gracias. Solamente resaltar puntualmente en esta declaración las órdenes de pago que se le hacían al señor Eskenazi para la adquisición tanto del inmueble ubicado en la Torre Omega y ubicado en la organización de Camacho. Eso sería únicamente para lo más resaltante. Gracias. Bien. Doctor Su. Sí, señora magistrada, esta declaración del 4 de marzo del año 2014 de mi patrocinado ante la 48 Fiscalía, nosotros queremos destacar que el señor Toledo explica una vez más en qué circunstancias conoce y contrata a Brandon como jefe de seguridad. Y eso está en la respuesta a las preguntas 27 y 28, indicando que es Joseph Maiman quien le presenta a esta persona y le recomienda, ¿no?, para que lo asesore en temas de seguridad cuando asume la presidencia de la República. También el señor Toledo, a la pregunta 7, 8 y 9, reitera las circunstancias en que él conoce al señor Melvin Rudelman en Costa Rica cuando es llevado por el señor Abraham Danón para tratar relacionado a la conferencia que se dicta en noviembre del año 2012. También queremos destacar que en esta declaración el señor Toledo, en la pregunta 40, explica con un poco más de detalle las circunstancias, cómo se da el préstamo, ¿no?, para lo que es el financiamiento, el financiamiento, porque le hacen una pregunta por los 4 inmuebles, y él, respecto a lo que es el pago de las hipotecas, se ratifica y dice, conforme dije en mi declaración anterior, y que obra en el expediente, yo le dije al señor Maiman, después de venir pagando una hipoteca con una tasa de 11%, que le haga un préstamo que fue aprobado, y refiere las circunstancias de esta conversación. Finalmente, el señor Toledo también, con respecto a las tratativas para la Torre Omega, para la compra de la Torre Omega, de las oficinas, en la pregunta 56, reitera que la señora Eva Fernemont le pide que le dé una opinión, circunstancias en las cuales él hace una visita al inmueble, ¿no? También en la respuesta a la pregunta 64, el señor Toledo explica cómo el señor Elguero, con quien tenía una larga amistad, le ofrece la venta, y las circunstancias la relata en la respuesta 65. Debe tenerse en cuenta que a esa fecha todos eran investigados, todos eran sospechosos, todos, incluyendo Joseph Maiman. Estamos hablando del año 2014, y esa es la versión que da el señor Toledo respecto a que el financiamiento proviene de Joseph Maiman, pero que él desconoce el origen del dinero. Finalmente, señora magistrada, en la respuesta a la pregunta 67, cuando le preguntan por qué medios se comunicaron, expresa que la comunicación fue de carácter telefónica entre él y Joseph Maiman. Eso es lo que la defensa va a destacar, señora magistrada. Gracias. Gracias, doctor Su. Doctor Valverde, ¿tiene algo que comentar? Sí, doctora, gracias. De esta declaración interesante para esta defensa de la señora Eva Fernemont es que el señor Toledo indica que la empresa Ecoteva se constituyó en Costa Rica y que le pusieron como presidenta a la señora Eva Fernemont para que pueda hacer inversiones en inmuebles a nivel de Perú,
de repente otro país más. Y luego también está indicando de que en el caso de la Torre Omega le pidió su suegra una opinión y a consecuencia de eso es la que pudo visitar dichas oficinas. Esos dos aspectos son los principales para poder... Ok, doctor. Vamos a escuchar al doctor Espinosa si tiene algo que agregar, comentar. Doctor Espinosa. Con su venia, señorita magistrada, respecto de lo señalado por el Ministerio Público en cuanto a esta glosa de piezas, se refiere a la Casa de Camacho y a Puntasal. Respecto de dicha adquisición, mi patrocinado no ha tenido ninguna intervención. Asimismo, el procurador refiere que respecto de esta pieza procesal es importante en cuanto a la relación de la adquisición de la Torre Omega y de la Casa de Camacho. Nuevamente, dichas adquisiciones no tienen relación respecto de mi patrocinado, el señor Abraham Danón. Eso es todo, señorita magistrada. Gracias, doctor Espinosa. La doctora Fernández, ¿algo que decir? Sí, magistrada, un solo punto nada más. Señalar de que en dicha declaración el señor Toledo hace mención en algunos extractos de su esposa, mencionando a mi patrocinada, la señora Elian Carr. En principio, señora magistrada, se tiene que las propiedades de Camacho y Puntasal se encuentran a nombre de mí. Bueno, ha sido adquirido a nombre de las dos personas como cónyuges. Y en esta pregunta 4 detalla, ¿no? Claramente de cómo se habría realizado este pago de esta hipoteca y da las razones que fue por un pago de por el préstamo que habría solicitado al señor Mayo. Y último, señora magistrada, señalar que en la pregunta 79, cuando le indican si tiene algo que agregar a esa declaración brindada, él señala en un extremo que su esposa, es decir, mi patrocinada, la señora Elian Cal y el acusado Toledo, solamente señala que no han comprado nada, refiriéndose a esto, a las propiedades de la Torre Omega y de Casuarinas, y que no han formado ninguna empresa, refiriéndose obviamente a la empresa de Ecoteva, y que ellos solamente viven del trabajo, pues, es decir, de las actividades que ellos realizan. Eso sería nada más, administrado. Muchas gracias. Doctora Vázquez, ¿algún comentario? Ninguna, doctora. Gracias. El doctor Vidal. No puedo simplemente repetir que lo único relevante para nosotros es que no tenemos nada que ver con esa declaración. Muchas gracias. Ok, doctor Legua. Sí, doctora. Con respecto a lo señalado por la señora fiscal y el señor procurador, debo señalar que la declaración no refuta el hecho que los pagos se realizaron por orden de la señora Eva Fernem o derrante de mi patrocinado. Es realmente dable que se resalte ello, porque al momento de que se le pregunta, él dice desconocer, que no es lo mismo que negar. Gracias, doctor. Bien, tenemos ya otra audiencia señalada acá en la sala, donde la doctora también interviene, la doctora Briceño. Estamos repasando. Vamos a continuar con la lectura de piezas. Creo que ya faltaría esa última sesión. Para este día, por parte del Ministerio Público, el día jueves 27 a las 2:15 de la tarde. Jueves 27 a las 2:15, 27 de marzo a las 2:15 de la tarde. Nos vemos en esa fecha. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.